Bienvenidos a este video. Hoy les hablaremos sobre los ácidos nucleicos ADN y ARN. ¿Alguna vez te has preguntado por qué compartes el 99.9% con las nenas que se ven en la imagen y el 98% con el chimpancé? Hasta se parece, ¿no? ¿O por qué tiene los ojos saltones, el cuerpo de tejocote y la nariz chata? ¿Y cuáles características heredarán tus chilpayates? Bien, pues es correcto, eres la expresión de tu material genético. Hablemos sobre el material genético. ¿Cómo está constituido? Por ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polinucleótidos necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Hay dos tipos, química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, o ADN y ARN para los cuates. El ADN está presente en los cromosomas y funciona como almacén de la información genética, mientras que el ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN. Al tratarse de moléculas muy grandes, los ácidos nucleicos están formados por subunidades estructurales más sencillas que se suceden una detrás de otra formando una cadena. Estas subunidades son los nucleótidos. Los nucleótidos estarán conformados por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Se unen entre sí mediante enlaces fosfodiéster para dar lugar a la cadena de ácidos nucleicos o polinucleótidos. El enlace fosfodiéster tiene lugar en el carbono 5' fosfato de un nucleótido y el carbono 3' hidroxilo del siguiente nucleótido. La secuencia de nucleótidos en una cadena de polinucleótidos se escribe en dirección de 5' a 3'. Fascinante, ¿no? Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. Esta presenta una estructura cíclica que contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Tenemos que van a ser las purinas, que son derivadas de la purina, que tienen dos anillos, mientras que las pirimidinas derivadas del anillo pirimidina van a tener un solo anillo. La presencia de átomos de nitrógeno le da un carácter básico a estos compuestos. Son aromáticas, insolubles al agua, ya que pueden establecer interacciones hidrofóbicas entre ellas. Estas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. La existencia de distintos radicales hacen que puedan aparecer varias bases nitrogenadas, como la adenina, guanina y citosina, que las van a contener tanto el ADN como el ARN. La timina la contiene el ADN y la cambiamos por uracilo en el ARN. Se va a unir mediante un enlace N-glucosídico con el carbono 1' de la pentosa y el nitrógeno 1 de las pirimidinas, o bien el nitrógeno 9 de las purinas. La pentosa de los nucleótidos es la D-ribosa para el RNA y la desoxirribosa para el DNA. Los carbonos de la pentosa se identifican en los nucleótidos mediante los números 1 al 5 con una comilla, los que los vamos a denominar primos. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la primera posee un grupo hidroxilo en el carbono 2, mientras que el segundo carece de este grupo funcional y solo va a contar con un hidrógeno, algo que la vuelve más estable para contener la información genética. El grupo fosfato se une a la pentosa mediante un enlace oeste con el grupo hidroxilo del carbono 5' de la pentosa. Su importancia es que nos va a permitir formar un esqueleto estructurado por enlaces covalentes, que son enlaces fuertes. Además, otra cosa que va a otorgar es una característica de carga negativa, muy importante para la identificación de estructuras nucleares en preparados histológicos o para el propio empaquetamiento de la molécula que nos hace únicos e irresistibles, es decir, el ADN. Ahora hablemos de la estructura del ADN o ácido desoxirribonucleico.
El ADN se encuentra en el interior del núcleo de la célula y contiene el material genético para crear a un nuevo ser vivo. Maravilloso, ¿no? La molécula del ADN es un polímero que se forma por un enlace covalente creado por muchos nucleótidos. El nucleótido, del cual ya hablamos al inicio, es la unidad estructural de los ácidos nucleicos. El nucleótido en el ADN está formado por un ácido fosfórico, un azúcar o pentosa de 5 carbonos, que en el caso del ADN es una desoxirribosa, y una base nitrogenada. El ADN contiene 4 bases nitrogenadas. Estas son adenina y guanina, que derivan de las purinas, y citosina y timina, que derivan de las pirimidinas. Dentro de las características del ADN es que tiene forma de doble hélice o doble cadena, formando así una estructura helicoidal, de donde deriva su nombre doble hélice de ADN, descrita por Watson y Crick en 1953. La cadena doble del ADN es antiparalela, ya que las cadenas tienen dirección de 5', 3', por lo que la cadena complementaria tendrá sentido de 3', 5'. En otras palabras, el extremo 5' de una cadena se va a asociar al extremo 3' de la otra. Ambas cadenas se enrollan formando una espiral, es decir, que giran una sobre otra, creando 2 surcos, los que conocemos como el surco mayor o ancho y el surco menor, que es más estrecho. Las 2 cadenas son complementarias. Esto quiere decir que las bases nitrogenadas de una cadena se unen a las bases nitrogenadas de la otra mediante puentes de hidrógeno. De manera que siempre en el ADN, adenina se une con timina mediante 2 enlaces de hidrógeno y guanina se une con citosina mediante 3 enlaces de hidrógeno. Ahora que sabemos cómo está formado el ADN, pasemos a lo que son las variantes estructurales o los tipos de ADN que existen. Iniciaremos hablando por el ADNA. Este es un tipo estructural de ADN diferente al modelo propuesto por Watson y Crick, que aparece en condiciones de humedad escasas y de menor temperatura. Se trata de una doble hélice dextrógira, es decir, que va en sentido de las manecillas del reloj, con un surco menor poco profundo y un poco más amplio que el surco mayor, que es mucho más profundo. En comparación a la doble hélice del ADNB, este es más abierto, tiene mayor diámetro y una disposición de las bases nitrogenadas más alejadas del eje de la hélice. Las bases nitrogenadas están más próximas entre sí y localizadas más simétricamente con respecto al centro. Requiere de sodio, potasio o cesio como contrapones. Continuamos con el ADNB. Este se encuentra en soluciones con baja fuerza iónica y corresponde con el modelo de la doble hélice descrito por Watson y Crick. El ADN, como ya lo habíamos hablado, es una doble hélice enrollada helicoidalmente a derechas. Cada hélice es una serie de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, en los que un grupo fosfato forma un puente entre grupos OH de 2 azúcares sucesivos. Las 2 hélices se mantienen unidas mediante puentes o enlaces de hidrógeno producidos entre las bases nitrogenadas de cada hélice. Las 2 hélices, por razones de complementariedad de las bases nitrogenadas, son antiparalelas. Las bases se encuentran cumpliendo así las reglas de apareamiento adenina-timina, guanina-citosina. Las secuencias de bases nitrogenadas pueden ser cualquiera, no existe ninguna restricción. Como interacción que establecen la estructura ADNA y ADNB, tenemos que los enlaces de hidrógeno que se forman en los pares de bases contribuyen a la estabilidad termodinámica de la doble hélice, además del apilamiento de las bases nitrogenadas, ya que éstas exhiben la tendencia a apilarse unas sobre otras con una orientación más o menos perpendicular al eje de la hélice, de forma que las interacciones de nubes electrónicas de los orbitantes entre las bases apiladas contribuyen a la estabilidad de la doble hélice. Para finalizar, tenemos el ADN-Z. Este,
de doble hélice con enrollamiento a izquierdas, 12 pares de bases por giro completo, se observa en segmentos de ADN con secuencias alternamente de bases púricas y pirimidínicas, es decir, guanina-citosina, 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 debido a la conformación alternante de los residuos azúcar-fosfato. Sigue un curso en zigzag. Requiere de una concentración de cationes superior al del ADN B. Los grupos fosfato se encuentran más cerca entre ellos que en la forma ADN B. La conformación Z está favorecida por un elevado contenido en guanina-citosina. Las secuencias de ADN pueden pasar de la forma B hacia la forma Z y viceversa. La formación de ADN Z se produce durante la transcripción de genes que se han encontrado anticuerpos frente al ADN Z en el lupus eritematoso y en otras enfermedades autoinmunes. El ácido ribonucleico o ARN es un ácido presente en todas las células vivas que tiene similitudes estructurales con el ADN. Sin embargo, a diferencia del ADN, es más frecuente que el ARN esté formado por una única cadena. Una molécula de ARN tiene un eje formado por grupos fosfato alternantes y el azúcar ribosa, en lugar de la desoxirribosa del ADN. Unida a cada azúcar hay una de 4 bases: adenina, citosina, guanina y uracilo. Este último reemplaza a la timina, que es propia del ADN. La estructura del ARN la conocemos mayormente por la secuencia lineal de los ribonucleótidos en dirección 5' a 3'. Esta forma es la que se usa para la traducción de la información del ADN. La estructura secundaria está dada por el apareamiento de secuencias complementarias en la misma cadena de ARN. La complementariedad ocasional de bases en el ARN va a dar origen a las formaciones como lo son hairpin, en las cuales parte de la cadena del ARN es complementaria y origina puentes de hidrógeno entre esta, y la parte no complementaria da origen a un loop o asa de bases que no se une como se aprecia en la figura. A este tipo de estructuras también se le conoce como asociación intracatenaria parcial. La estructura terciaria del ARN es el resultado del apilamiento de bases y de los enlaces de hidrógeno entre diferentes partes de la molécula. Los ARN de transferencia son un buen ejemplo. En disolución están plegados en forma de una L compacta que se estabiliza por apareamiento entre las bases e interacciones de bases entre 2 o más nucleótidos como tripletes de bases. Este tipo de plegamiento es complicado y va a generar una forma tridimensional, siendo que no siempre se forman y solo surge cuando las condiciones celulares propician la interacción entre estas bases nitrogenadas. Tipos de ARN. ARN heterogéneo nuclear. También conocido como transcrito primario, es de alto peso molecular. Es el producto inicial de la síntesis de la ARN polimerasa en el proceso de la transcripción. En el núcleo de las células eucariotas, es el precursor de los demás tipos de ARN que se encuentran en el citoplasma. Su fragmentación para formar otros tipos de ARN supone la maduración o procesamiento del ARN. En el caso de las procariotas, el transcrito primario actúa directamente como molde para la síntesis de proteínas, sin necesidad de maduración o modificaciones post-transcripcionales. El ARN mensajero sirve de molde para la síntesis de proteínas en el proceso de traducción, ya que contiene la información génica para la formación de uno o varios polipéptidos. El ARN mensajero se localiza en el citoplasma, siendo de longitud variable según la proteína para la que codifica, además las señales que necesita para el inicio y terminación de la traducción. En eucariotas, el ARN mensajero presenta características especiales. En el extremo 5' tiene una capucha y en el extremo 3' una cadena de poliadeninas, mejor conocidas como cola polía, que también tienen una longitud variable. Estas modificaciones tienen por objetivo aumentar la vida media de la molécula en el citoplasma y permitir la disponibilidad en el proceso de la traducción proteica. El ARN ribosomal forma parte de los ribosomas, estructuras intracelulares en que se realiza la síntesis de proteínas.
Estos constituyen el 80% del ARN celular total y tienen la propiedad de que son metabólicamente estables. Esta les permite ser indispensables para el funcionamiento repetido del ribosoma, incrementada por la relación que tiene con sus proteínas ribosómicas. Existen proteínas que se unen directamente a los ARN ribosomales durante la fase de transcripción. Las moléculas de ARN de transferencia tienen entre 75 y 90 nucleótidos, con un peso molecular de 2.5 kilodaltons. Se conocen unos 32 ARN transferencia distintos y se encuentran en todas las células. Van a intervenir en la síntesis de las proteínas, ya que van unidos a un aminoácido que liberarán en el ribosoma durante el proceso de la traducción. Suelen presentar bases nitrogenadas inusuales como la inosina, la dihidrouridina, etc. Su estructura secundaria presenta un plegamiento complejo, donde se encuentran zonas con apareamiento de secuencias complementarias y otras sin apareamiento de secuencias complementarias, y en donde se pueden distinguir regiones críticas, como la unión del aminoácido y el brazo donde se ubica la secuencia del anticodón, que reconoce los codones del ARN mensajero. El ARN pequeño nuclear está presente en el núcleo eucarionte y está implicado en los procesos de maduración del ARN heterogéneo nuclear. En este proceso, el ARN pequeño nuclear se asocia a proteínas formando la ribonucleoproteína pequeña nuclear, que se encarga de eliminar intrones, que son los fragmentos del ARN heterogéneo nuclear que no aparecen en el ARN mensajero. Cuando éstas se unen al precursor del ARN mensajero para eliminar los intrones, se forma el complejo ARN proteína de gran tamaño que puede ser visible a través de un microscopio electrónico, recibiendo el nombre de espliciosoma. siARN. Son moléculas de ARN de doble cadena de 20 a 25 nucleótidos que a través de la vía de interferencia de ARN de células suprimen la expresión de un gen específico. El siARN se une a una secuencia complementaria del ARN mensajero, produciendo en este una degradación, como parte de un mecanismo de regulación génica posttranscripcional en plantas y mamíferos. miARN. Se trata de moléculas de ARN de cadena sencilla que consta de 21 a 23 nucleótidos de longitud, encargados de regular la expresión génica. Estos se unen a una secuencia complementaria del ARN mensajero y bloquean su traducción. A diferencia del siARN, no va a degradar la parte del ARN mensajero, sino que la inutiliza.